Make the Love con tu amiga Yari Nateras. Hola mis dioses y diosas, mis queridos radioescuchas. Vamos a comenzar con esto del amor desde la perspectiva de uno de mis personajes favoritos, Jacobo Greenberg. Escuchen esto, ¿por qué a veces cuando alguien realmente nos ama parece alejarse o incluso ignorarnos? La mente humana es compleja y en el amor muchas veces lo que parece un rechazo es en realidad una señal de profundo interés y conexión. Jacobo Greenberg, en su estudio de la conciencia y la percepción, nos enseñó que el amor no siempre se manifiesta de manera lógica, sino a través de procesos internos, que van más allá de lo que podemos comprender a simple vista. Antes de continuar con el video, escríbeme en los comentarios. El amor real trasciende el ego. Si alguna vez has sentido que el amor se expresa en maneras inesperadas, comparte tu experiencia y fortalezcamos juntos nuestra comprensión sobre las relaciones desde una perspectiva más profunda y consciente. El amor es mucho más que lo que solemos creer. No se limita a palabras o gestos físicos o a la necesidad de presencia constante. Desde la visión de Jacobo Greenberg, el amor es un campo energético que se entrelaza entre las conciencias de quienes vibran en sintonía. Cuando alguien realmente nos ama, su energía sigue conectada a la nuestra, incluso cuando físicamente se aleja. Es un error pensar que el amor se manifiesta solo a través de la cercanía. En muchos casos, la distancia y el silencio pueden ser expresiones de un amor profundo que está transformándose. Las conexiones humanas no son aleatorias, sino que obedecen a patrones de conciencia y vibración. Greenberg creía que las relaciones no solo existen en el plano físico, sino que también operan en niveles más sutiles de la realidad. Cuando una persona se aleja, muchas veces no es por falta de interés, sino porque está procesando algo internamente. En el amor consciente, los vínculos no se definen por la constante interacción, sino por la resonancia que permanece incluso en la ausencia. La percepción tradicional del amor nos lleva a creer que la presencia y la atención son la única prueba de afecto, pero en el mundo energético esto no es así. Cuando alguien se aleja, su energía sigue enviando señales que, si sabemos interpretar, nos revelan su verdadero sentir. Es posible que esa persona esté en un proceso de transformación interna, intentando comprender lo que siente y cómo integrarlo en su vida. Esto explica por qué en muchas relaciones profundas los momentos de distancia son tan importantes como los de cercanía, desde la perspectiva de la conciencia, expandiéndola. El amor no es una línea recta ni una constante estática, es una frecuencia que fluctúa, que necesita pausas para profundizar y crecer. Quienes comprenden esto saben que el amor verdadero no necesita pruebas diarias para estar o existir simplemente. Greenberg hablaba sobre la posibilidad de percibir la energía incluso sin palabras, sin mensajes y sin necesidad de contacto permanente. Increíble. Por eso, cuando una persona se aleja, en lugar de reaccionar con angustia o desesperación, es necesario entender que puede estar pasando por un proceso de introspección. En muchos casos, el amor necesita espacio para expandirse, ¿ok? Forzar una conexión cuando uno de los involucrados aún no está asimilando las emociones puede hacer que la energía del vínculo se rompa, generando resistencia en lugar de acercamiento. Es importante soltar la necesidad de control y entender que cada persona tiene su propio ritmo para procesar sus emociones. Cuando comprendemos esto, dejamos de ver el amor como algo que debemos poseer y empezamos a experimentar como una energía libre que fluye de manera natural. Greenberg planteaba que en el amor, una de las manifestaciones más puras de la conciencia, pero para poder vivirlo plenamente debemos aprender a verlo sin las limitaciones de la mente racional. El amor no siempre se manifiesta de la manera en que esperamos. A veces la distancia no es un final, sino una pausa necesaria. Aprender a ver el amor desde la conciencia sin apego ni miedo nos permite experimentarlo en su forma más auténtica. Solo cuando dejamos de interpretar la distancia como un abandono, podemos empezar a comprender la verdadera naturaleza del amor. El desapego es una de las lecciones más difíciles de aprender. En el amor nos han enseñado que amar significa estar siempre presente, demostrar interés constante y mantener una conexión inquebrantable. Sin embargo, el amor auténtico no es posesión ni control,
sino libertad y respeto de los procesos del otro. Jacobo Greenberg hablaba sobre cómo las emociones no son solo impulsos internos, sino manifestaciones energéticas que necesitan espacio para evolucionar. Cuando una persona realmente nos ama, no se siente abrumada por la intensidad del vínculo. Es posible que necesite distancia para reorganizar sus pensamientos y emociones. Esto no significa que su amor desaparezca, sino que está buscando una forma más equilibrada de vincularlo. En lugar de ver esto como una señal de desinterés, debemos entenderlo como una oportunidad para fortalecer la relación desde un lugar de mayor claridad y madurez emocional. El desapego no significa indiferencia, sino amor sin ansiedad, ni miedo a perder. En muchas ocasiones, cuando una persona se aleja, es porque en su interior está ocurriendo una transformación profunda y está aprendiendo a integrar lo que siente y a darle un significado que no se base en la dependencia. La verdadera prueba del amor no es cuando se está presente, sino cuando se confía en que el vínculo es real, incluso en la ausencia. Las relaciones más profundas requieren de pausas para evolucionar. Si forzamos una relación cuando la otra persona necesita distancia, podemos generar el efecto contrario. En lugar de fortalecer el amor, lo llenamos de depresiones y expectativas que terminan desgastándolo. Greenberg hablaba de la importancia de permitir que las emociones fluyan sin interrupciones, ya que intentar manipularlas solo genera bloqueos en la conexión. Es aquí donde el desapego se convierte en una herramienta esencial. No significa que dejemos de amar o de preocuparnos, sino que aprendemos a confiar en lo que es real. Siempre encuentra su camino de regreso. Amar con desapego es permitir que la otra persona viva su proceso sin la necesidad de controlarlo. Es confiar en la energía del vínculo, sin intentar definir cada paso que el otro debe dar. Cuando practicamos el desapego, dejamos de ver el amor como algo que se puede perder y comenzamos a experimentarlo como una energía en constante transformación. No podemos poseer a nadie, pero sí podemos compartir nuestra vida con quienes están dispuestos a caminar junto a nosotros. Y para que esto ocurra de manera genuina, debemos estar dispuestos a soltar la necesidad de certidumbre. El amor consciente se basa en la libertad. Solo cuando permitimos que el otro sea, sin restricciones, podemos experimentar una conexión auténtica. La distancia, en lugar de ser vista como una amenaza, se convierte en un recordatorio de que el amor no se mide por la presencia física, sino por la profundidad de la conexión, esta que persiste más allá de la distancia. El silencio tiene un significado profundo. Cuando se trata de las relaciones humanas, de una sociedad donde la comunicación constante es vista como una prueba de interés y afecto, el distanciamiento puede ser malinterpretado como una falta de amor. Sin embargo, el silencio también puede ser una forma de conectar con uno mismo y con la energía del otro en un nivel más profundo. Jacobo Greenberg hablaba sobre la importancia de la introspección y la necesidad de aquietar la mente para recibir las señales del universo. Cuando alguien guarda silencio, no siempre significa que está alejándose. A veces es un proceso necesario para comprender mejor lo que se siente y lo que se quiere. En muchas ocasiones, el silencio es una respuesta que la mente racional no puede procesar de inmediato. Y es que nos hemos acostumbrado a buscar palabras que den explicaciones, pero el verdadero entendimiento no siempre viene a través del lenguaje. Greenberg creía que la mente y la conciencia operan en dimensiones distintas y que en este espacio del silencio podemos percibir realidades más sutiles. Cuando una persona nos ignora, en lugar de buscar desesperadamente respuestas externas, debemos aprender a escuchar lo que ese silencio nos dice. Es como que cuando alguien se aleja, nuestra primera reacción sea el miedo y la inseguridad. Nos preguntamos qué hicimos mal, por qué la persona ya no está presente como antes. Pero si vemos la situación desde el nivel de conciencia más elevado, nos daremos cuenta que el distanciamiento no siempre es un rechazo, sino un tiempo necesario para integrar emociones y pensamientos. La energía entre dos personas nunca desaparece. De inmediato se transforma, se reorganiza y muchas veces vuelve de una manera más clara y fuerte. El problema es que muchas personas no están preparadas para soportar el silencio. Se sienten incómodas con la incertidumbre, con no saber lo que está pensando la otra persona.
Pero si realmente confiamos en la conexión que tenemos con alguien, debemos permitir que cada uno viva su proceso, sin intentar forzar un desenlace inmediato. Greenberg enfatizaba la importancia de la paciencia y la observación. En el silencio hay respuestas, pero solo quienes saben escuchar pueden percibirlas. No hay que confundir el silencio con indiferencia. Si alguien realmente nos ama, su ausencia no es un abandono, sino una pausa para reencontrarnos consigo mismos. Si esa persona regresa, lo hará con una claridad renovada. Y si no lo hace, pues es porque su papel en nuestra vida ya se terminó. En ambos casos, la enseñanza es la misma. El amor auténtico no se impone ni se reduce, simplemente se da, y el silencio también nos obliga a mirar hacia adentro. En lugar de buscar respuestas afuera, nos empuja a explorar nuestras propias emociones, a entender qué estamos proyectando en el otro y por qué su distancia nos afecta de determinada manera. Nos ofrece la oportunidad de sanar nuestras heridas, de apego, de fortalecer nuestra conexión con nosotros mismos. Antes de intentar sostener una relación con alguien, debemos aceptar el silencio como parte del proceso de una relación. Este nos libera del miedo al abandono, nos ayuda a entender que el amor no depende de la presencia física constante, sino de la profundidad de la conexión. Y cuando aprendemos a fluir con esto, dejamos de sentir la necesidad de forzar respuestas, porque comprendemos que todo llega en el momento adecuado, cuando estamos listos para recibirlo. Muchas veces la distancia en una relación puede significar amor, pero otras veces es un reflejo del miedo al compromiso. Y aquí es donde se vuelve fundamental diferenciar entre quien se aleja para crecer y quien no lo está porque no está listo para una conexión profunda. Jacobo Greenberg hablaba sobre cómo las relaciones humanas son reflejos de nuestra propia conciencia y de las lecciones que debemos aprender. Si alguien entra en nuestra vida pero constantemente se aleja sin explicaciones, es posible que no esté en sintonía con nuestro camino de evolución. El amor real no juega con la incertidumbre. Una persona que realmente nos valora puede tomarse un tiempo para reflexionar, pero no deja dudas constantes sobre sus intenciones. Sin embargo, cuando alguien va y viene sin razones claras, dejando una sensación de vacío y confusión, lo más probable es que no esté preparado para la energía que compartimos. Es ahí donde debemos preguntarnos si estamos persiguiendo un amor real o si estamos atrapados en un ciclo de apego y dependencia emocional. El miedo al compromiso se manifiesta de muchas formas. Puede verse en quien se aleja cuando la relación empieza a volverse más seria, en quien mantiene distancia emocional a pesar de la distancia físicamente, o en quien evita hablar de sentimientos profundos. Estas actitudes siempre son intencionales, pero indican que la persona aún no ha sanado ciertas heridas, que le impiden entregarse por completo. En estos casos, su ausencia no es un acto de amor, sino un reflejo de sus propios miedos. Es importante entender que no podemos cambiar a alguien que no está listo para cambiar. Si nos encontramos atrapados en una dinámica donde el otro se aleja repentinamente sin explicaciones, lo mejor que podemos hacer es centrarnos en nuestro propio bienestar. Greenberg hablaba sobre cómo cada relación es una manifestación de nuestra vibración interna. Si seguimos atrayendo personas que nos dejen en incertidumbres, tal vez sea momento de preguntarnos qué parte de nosotros mismos aún necesitamos sanar. El amor consciente no genera ansiedad ni dudas constantes. Cuando alguien nos ama de verdad, lo demuestra con acciones consistentes, no solo con palabras o momentos esporádicos de afecto. La diferencia entre el amor real y el miedo al compromiso está en la intención detrás de la distancia. Si una persona se aleja para crecer y regresa con claridad, esa relación tiene un propósito. Pero si alguien se aleja una y otra vez sin una verdadera evolución, lo mejor que podemos hacer es soltar, dejar ir a alguien que no está listo para recibir nuestro amor. Este es un acto de amor propio. No significa que dejemos de amar, ¿ok? Sino que respetamos el proceso del otro, sin permitir que nos afecte negativamente. Cuando nos aferramos a alguien que no está en la misma sintonía, solo generamos sufrimiento para ambas partes. En cambio, cuando soltamos con gratitud y comprensión, permitimos que la vida nos traiga relaciones que realmente estén alineadas con nuestra evolución.
Lo más importante es aprender a diferenciar entre una pausa necesaria para el crecimiento y una distancia que solo trae dolor y confusión. La clave está en observar, en escuchar nuestra intuición y en no temer al miedo, porque muchas veces el amor más auténtico no es el que retenemos a toda costa, sino el que dejamos libre, confiando en que lo que es para nosotros nunca se perderá. El amor no se trata de posesión, sino de permitir que el otro sea libre. Muchas veces, cuando alguien se aleja, nuestro instinto nos lleva a querer retenerlo y buscar explicaciones y hacer todo lo posible por mantener la conexión. Sin embargo, lo que olvidamos es que el amor verdadero no se aferra ni se impone. Jacobo Greenberg hablaba sobre cómo la conciencia crea realidades y cómo en nuestras relaciones proyectamos nuestras propias necesidades y temores. Cuando aprendemos a ver el amor desde la perspectiva de la conciencia, entendemos que soltar a alguien no significa perderlo, sino permitir que la conexión siga su curso natural. Cuando una persona realmente nos ama, su presencia en nuestra vida no dependerá de nuestra insistencia, sino de su propio proceso interno. Si alguien necesita alejarse para encontrarse, lo mejor que podemos hacer es respetar ese espacio. La madurez emocional nos enseña que el amor no se trata de control ni de exigir, sino de permitir. La energía entre dos seres no desaparece con la distancia, sino que se transforma y evoluciona con el tiempo. Aceptar esto nos ayuda a liberarnos del miedo a la pérdida. Muchas veces la vida nos muestra que lo que parecía una distancia era en realidad una reconfiguración. A veces nos reencontramos con esa persona en un futuro, con una relación más sana y consciente. Otras veces el camino nos lleva a nuevas conexiones que están más alineadas con nuestro crecimiento. En cualquiera de los casos, el amor real nunca se trata de retención, sino de confiar en el flujo del universo. La entrega consciente en el amor significa que no necesitamos pruebas constantes ni validaciones externas. Sabemos que lo que es auténtico permanecerá, incluso si la forma en que se manifiesta cambia con el tiempo. Cuando dejamos de luchar contra el flujo natural de la vida y aceptamos las transiciones con gratitud, experimentamos el amor desde una dimensión más elevada, sin sufrimiento ni apego. El amor real no tiene miedo a la distancia, ¿saben? Ni del tiempo. Si alguien se aleja y lo hace con un nuevo nivel de conciencia, con una comprensión más profunda del vínculo que los une, si no vuelve, es porque su misión en nuestra vida se ha cumplido. De cualquier manera, la enseñanza es clara. El amor no se mide por la permanencia física, sino por la conexión energética, que trasciende cualquier barrera. Soltar no significa abandonar, sino confiar. Confiar en que cada relación tiene su propio ritmo y que lo que es para nosotros siempre encontrar el camino de regreso, si es que está destinado a permanecer. Al practicar el desapego consciente, nos liberamos de la ansiedad y permitimos que la vida nos traiga relaciones más plenas y armoniosas, donde el amor fluye sin miedo ni resistencia. Cuando comprendemos el amor desde esta perspectiva, dejamos de temer a la soledad, comenzamos a verla como una oportunidad de crecimiento, en lugar de ver la distancia como una pérdida. La vemos como un espacio para que ambas almas sigan su evolución. Y en ese proceso descubrimos el amor verdadero que no se aferra ni se mendiga, simplemente se da sin condiciones, sin miedo, sin limitaciones. El amor no es solo lo que vemos, sino lo que sentimos en los niveles más profundos de nuestra existencia. A veces, soltar es el acto de amor más grande que podemos ofrecer, porque nos permite amar sin restricciones, sin expectativas. Cuando alguien se aleja, no siempre es un final, sino una transformación a una nueva manera de estar en la vida real del otro, ya sea en presencia o en memoria. Si realmente confiamos en la conexión que tenemos con alguien, no necesitaremos forzar su permanencia. Aceptaremos que la vida nos une y nos separa, según lo que necesitamos aprender. Y cuando dejamos de temer al vacío, nos abrimos a una realidad más profunda, donde el amor no está atado a la posesión, sino a la libertad. Recuerda comentar. El amor real trasciende el ego. Y comparte este mensaje con quienes necesitan comprender el lado más profundo del amor.